Bienvenidos a Telecafé TV, el espacio de la Defensoría del Televidente del canal regional Telecafé. Y hoy dedicaremos nuestro programa para hablar de un comentario que nos remite la Crónica del Quindío, al respecto de las crónicas sociales que se emiten en Telecafé Noticias. Y para dar respuesta a esta y otras inquietudes referente al noticiero, hoy se encuentra con nosotros su directora y también jefe de producción y programación del canal, magíster en comunicación educativa, María Teresa Aristizábal. Doctora María Teresa, muy buenas noches, nos complace mucho tenerla hoy con nosotros en Telecafé TV. Jimena, buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente y un saludo por supuesto para todos nuestros televidentes. Doctora María Teresa, el mensaje que nos remite el diario La Crónica del Quindío es el siguiente. Dañaron el noticiero de Telecafé, le recortaron las noticias y les metieron unos reportajes insulsos que aburren al televidente. Lamentablemente, porque este noticiero cubre los 3 departamentos del eje cafetero. Ojalá esta nota llegue al gerente. Es nuestro concepto y el de muchas personas que nos pidieron el comentario. Antes de dar respuesta, doctora María Teresa, a nuestro televidente y al diario La Crónica del Quindío, yo quiero explicarle a los televidentes en qué consiste el término insulso. Desaborido, insípido, soso, que no tiene gracia o que no tiene interés. Doctora María Teresa, ¿qué respuesta usted le da como directora de Telecafé Noticias a este comentario? Pues lo primero, Jimena, es agradecerle por supuesto a La Crónica a los televidentes que estén pendientes de nuestros contenidos, realmente para eso estamos también y estamos aquí justamente para responder. La primera aclaración es relacionada con la estructura que tenía el noticiero Telecafé Noticias hasta el 31 de diciembre del año 2012. Era una estructura que era media hora de noticias y media hora de un alargue que se llamaba Detrás de la Noticia y correspondía a un informe desde cada uno de los departamentos del eje cafetero sobre un tema que se escogía al azar o de acuerdo a si estaba en vigencia. A partir del 2 de enero, cuando pues por encargo de la gerencia asumí la dirección de Telecafé Noticias, producto de un trabajo colectivo y por supuesto también de un análisis de las tendencias mundiales de los informativos, con el equipo de periodistas, que es un equipo muy bueno además, quiero hacer ese reconocimiento público, pues pudimos entender que esa estructura no nos seguía funcionando. Primero, justamente porque necesitábamos sacar mucha más información, tener más noticias de cada departamento. Entonces, para hacer la corrección, a la crónica, actualmente el noticiero tiene muchas más noticias de las que tenía hasta diciembre del año anterior. ¿Y qué fue lo que planteamos? Planteamos una sección de alargue, por llamarlo de alguna manera, que va entre 12, 15 y hasta 17 minutos, dependiendo de la importancia y la relevancia del tema para el eje cafetero. Recordemos también que este es el noticiero del eje cafetero y no podemos compararnos con los informativos nacionales. Somos un informativo de carácter regional. ¿En qué consiste ese alargue? Los lunes, teniendo en cuenta que el fin de semana siempre, además de fútbol profesional colombiano, se presentan todo tipo de competencias deportivas, pues tenemos nuestra sección deportiva alargada. Tenemos un invitado deportivo que habla, no solamente de fútbol, sino de cualquier deporte, y ahí va nuestro alargue, que no es media hora además, insisto. Los martes tenemos la sección del invitado. Nosotros escogemos siempre un invitado y quiero hacer esta aclaración también muy importante, un invitado que maneje los temas regionales, así esté en Manizales, en Armenia o en Pereira, porque cada semana digamos que lo turnamos, no significa que hable solamente de lo que pasa en uno de los departamentos. El noticiero tiene un carácter regional, un enfoque regional y asimismo trata de manejar sus contenidos. Los miércoles hacemos un programa, una sección de alargue que se llama Con la Comunidad y buscamos ese tipo de quejas que la comunidad a veces no puede expresar, que a veces no tienen eco en las autoridades, los basureros, las escombreras, un hueco sin tapar, una vía en mal estado, una tubería rota, y hacemos esa sección también desde los 3 departamentos. Los jueves sí tenemos el Detrás de la Noticia. ¿Qué hacemos con el Detrás de la Noticia? Es una especie de mini unidad investigativa que hemos constituido en el noticiero y escogemos un tema que nos permite abarcarlo desde 3 miradas diferentes. Yo creo que ahí es donde entra el tema de las crónicas, porque también quiero hacer la aclaración al periódico La Crónica del Quindío que Telecafé Noticias no es un noticiero de crónicas, que todos los días no tenemos crónicas, que tenemos crónicas una vez a la semana, más o menos de 3 minutos, y está relacionada con un tema que trata de la noticia. Le pongo un ejemplo, Jimena, a usted y a todos los televidentes. El tema de la trata de personas. Nosotros hacemos un informe para abordarlo desde las estadísticas, o sea, lo que manejan las autoridades, qué número de personas, por supuesto, del eje cafetero,
Desde la otra óptica es los programas de prevención, lo que no pueden hacer, digamos, las personas para no caer en ese tipo de trampas. Y la tercera parte siempre es una crónica, es decir, un testimonio de quien haya vivido, en este caso, el fenómeno de la trata de personas. Y los viernes hacemos una sección, pues el viernes estamos un poquito más relajados, alargamos un poco sin estrés. Entonces, doctora María Teresa, en el momento de ustedes sacar la crónica al aire, ¿cuáles son esos parámetros periodísticos que ustedes tienen en cuenta en su equipo de redacción? Pues como le decía y retomando un poco, nosotros todos los días vía Skype hacemos consejo de redacción. También quiero contar a los televidentes que a partir del 2 de enero es la primera vez que se implementó un consejo de redacción para este noticiero. Desde las 6 ciudades nos conectamos todos los periodistas, incluyendo los periodistas deportivos y los que trabajan en la sección de Sin Estrés, y nos contamos qué vamos a hacer, qué tenemos de previsiones, y también pues como nos realimentamos de alguna manera, nos damos sugerencias y definimos, entre otras, qué va a ser el detrás de la noticia. Esa definición la hacemos entre lunes y martes. ¿Cómo definimos una crónica? Los parámetros: nosotros tenemos comunicadores sociales y periodistas en nuestro equipo de redacción del noticiero, y pues una crónica se hace bajo los términos que se hace una crónica, y se define de acuerdo al tema. Normalmente hacemos una revisión previa el miércoles de cómo está el tema de la crónica, si va a llegar a la gente. Nosotros nos hemos querido también volver como un poco más humanos con ese tema detrás de la noticia, y por eso apelamos a la crónica, porque es como darle ese sentido social que no se puede perder ni siquiera en un noticiero. Entonces, ¿cuál es ese seguimiento que ustedes le hacen a la crónica? O sea, ustedes presentan la crónica, la emiten, pero ¿cuál sería el seguimiento posterior a la misma crónica? A la problemática que quizás ustedes estén mostrando en la crónica. Nosotros, la crónica obedece al detrás de la noticia y está acompañada de siempre otras dos, digamos que es un trío, no se puede dividir. Detrás de la noticia siempre va con una crónica, con unas estadísticas y con una información adicional de acuerdo al tema de que se trate. Entonces, el seguimiento se le hace en general al tema. Nosotros, este tipo de testimonios, que son las crónicas, son testimonios, tratamos de hacerle seguimiento. También le cuento un caso, justamente en Armenia, una de nuestras periodistas hizo el caso de un niño que tenía muchos problemas, hablando justamente de pobreza. El niño tiene problemas de salud, no sé qué. Y fue esa misma periodista la que pudo hacerle seguimiento hasta llegar a una campaña, y ese niño ahora recibe muchas más ayudas de las que antes no tenía. Bueno, pues al respecto, doctora María Teresa y televidente, nosotros estuvimos abordando también esta inquietud con nuestros televidentes en la calle al respecto de las crónicas sociales que emite Telecafé Noticias, y estas fueron sus respuestas ante esta inquietud. A mí me parece un excelente enfoque de Telecafé. En primer lugar, porque hay que acercarse al ciudadano. Muchas veces hay realidades que algunas personas no quieren ver, pero es deber, creo yo, del periodista y de los canales de comunicación acercarse a la gente, exponer sus problemas y buscarle soluciones además. Parece que son buenas y que son fundamentales en cualquier medio. Como le decía ahora fuera de cámaras, la gente es la que debe opinar si las cosas son buenas o no, y me parece que son fundamentales en los temas que ustedes manejan. Las he encontrado muy acertadas. Pues a mí me parece un gran canal, una emisora que presta mucho servicio a los barrios, sobre todo pues que está muy pendiente dándose cuenta de las cosas, ¿sí? Y en la ciudad pues también presta mucho servicio. A mí pues me ha llamado mucho la atención Telecafé, yo siempre me lo veo. Yo estoy totalmente de acuerdo con esas crónicas, porque es la oportunidad que tienen los sectores populares para dar a conocer la problemática que tienen tanto en seguridad como en salud, como y en educación, como en todos los aspectos de la vida cotidiana de un sector. Me parece muy bien lo que hace Telecafé aquí en los barrios de la ciudad de Manizales. Sí, está dando una nota muy buena a todos los manizaleños. También me gustaría mucho que andara aquí en todos los municipios del departamento de Caldas, señorita.
Continuamos con más Telecafé TV, hablando acerca de las crónicas sociales que se emiten en Telecafé Noticias. Doctora María Teresa, ¿cómo está conformado el equipo de redacción y periodístico del noticiero? Bueno, Jimena, nosotros tenemos 2 periodistas que cubren noticias generales en cada ciudad. En cada ciudad me refiero no porque cubran solamente las 3 capitales, sino porque las sedes del canal, los estudios de Telecafé quedan en Pereira, Armenia y Manizales. Entonces ahí es donde se encuentran, por supuesto, nuestros periodistas. Tenemos un periodista deportivo para cada ciudad. Tenemos un periodista de apoyo en redes sociales, que es un tema que espero que podamos tratar porque para nosotros también es muy importante. Y tenemos un periodista de la sección cultural también en cada ciudad. Eso nos da, bueno, por supuesto, ese es el equipo de redacción. También tenemos una gran cantidad de camarógrafos, de editores, pues que sin ellos tampoco fuera posible, pero ese es como el equipo de redacción. El equipo de Telecafé Noticias son más o menos 20 personas. Telecafé Noticias es uno de los únicos informativos a nivel nacional que se emite, el único, desde 3 ciudades capitales del Triángulo del Café. Sí. ¿Qué implicaciones en logística, en producción y en costos tiene el emitir desde 3 estudios diferentes? Bueno, indudablemente el noticiero es el contenido, el programa más importante que tiene cualquier canal de televisión. Y a partir de eso, la apuesta que ha hecho Telecafé a su noticiero ha sido solamente arriesgada, sino costosa, porque la inversión que se hace en un noticiero, en el caso nuestro especialmente, pues nunca tiene como el retorno en el tema de publicidad, que uno podría decir. Entonces, logísticamente estamos bien organizados porque tenemos equipos de reportería en los 3 departamentos para cubrir las noticias casi todo el tiempo, desde todos los frentes. Entonces eso nos hace tener como la inmediatez, la rapidez, y eso lo ven los televidentes al aire, creo yo, la posibilidad de saber que pasó algo en cualquiera de las 3 ciudades del eje cafetero y lo puede ver en el mismo noticiero, pero además la posibilidad de tener sonido telefónico, la posibilidad de tener un directo si llegó el presidente de la República a cualquiera de las 3 capitales, como nos ha sucedido. Entonces yo creo que es una apuesta interesante, como usted lo decía, y es bueno que los televidentes lo sepan. Somos el único noticiero en Colombia que emite simultáneamente desde 3 ciudades. O sea, ustedes ven en muchos noticieros, incluidas las grandes cadenas nacionales, usted ve que tienen corresponsales y cuando pasa algo dan paso a Medellín, dan paso a Cali, dan paso a Armenia, pero nosotros tenemos 3 estudios donde todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, emitimos información desde los 3 estudios. Doctora María Teresa, hablemos un poco acerca de esa respuesta que le han dado los televidentes a Telecafé Noticias propiamente a su emisión de mediodía. Bueno, por cuestiones que alguna vez contamos aquí del tema de la licitación, Telecafé asumió el noticiero desde el 1 de mayo y la verdad hemos tenido la mejor respuesta. Hemos recibido elogios, sin tratar de ser, sin ser pretenciosos, hemos recibido elogios por el tratamiento que le damos a la información, porque también es bueno, Jimena, esa pregunta, porque nosotros con la emisión del mediodía somos un poco más ágiles. Entonces dejamos para por la noche, que la gente tiene más tiempo pues de digerir, de los informes y todo. Con el noticiero del mediodía somos muchísimo más rápidos. Entonces creo que eso nos ha ayudado mucho, creo que eso la gente lo ha entendido y sobre todo nos ha respondido satisfactoriamente, que es nuestra razón de ser. O sea, para nosotros los televidentes, ustedes son los más importantes, entonces que nos acompañen al mediodía también, además de acompañarnos en Telecafé Noticias de las 8 de la noche, pues es muy gratificante, es muy chévere. Carlos Aguirre es uno de los periodistas que tiene a su cargo las crónicas sociales que se emiten por el departamento de Caldas en Telecafé Noticias. Esta es la respuesta que le da a la inquietud que nos formula el diario La Crónica del Quindío. Ahí vale la pena aclarar algo, el lenguaje de crónica es muy distinto al lenguaje noticioso. Para unos será muy vacío los términos o las palabras utilizadas, para otros es simplemente hacer una buena historia. La crónica es muy distante de lo que es una noticia, es muy distante de lo que es contar una historia.
no es fácil hacer crónica. Una crónica debería planearse, diría yo, con días de anticipación para que usted pueda tener una semana, 2 semanas, para que pueda desarrollar un muy buen material visual y contar, repito, la historia como debe ser. Infortunadamente, por el tema tiempo y por los avatares que tiene un noticiero, en el caso de nosotros nos toca casi que montarla de inmediato, pero tratamos de que estas historias que llevamos sean bien contadas y que tengan un contenido apropiado para el formato de lo que es crónica. Los colegas de la crónica en el Quindío es gente muy estructurada y es gente que sabe de qué están hablando, y pues obviamente esa serie de comentarios son bienvenidos. Habría que revisar realmente el tema por ciudades, si es que estamos fallando de pronto en el Quindío, o estamos fallando en Risaralda, o de pronto lo estamos haciendo aquí en el departamento de Caldas, pero en términos generales se reciben esas críticas con beneficio de inventario. De hecho estamos bregándonos precisamente a formar y a formar tejido social. Bienvenidas todos estos comentarios y repito, es el momento oportuno para que nos reencontremos con las crónicas que hacen tanta falta, maneras diferentes de contar historias de gente cotidiana como usted o como yo. Doctora María Teresa, hablemos un poco de las redes sociales y de ese acceso tecnológico que tienen los televidentes para tener más cerca a Telecafé Noticias. Jimena, al principio del programa yo le decía que nosotros en enero hicimos una reunión que nos permitiera como abordar el Telecafé Noticias de otra manera. Y una de las necesidades sentidas, no solamente porque es la tendencia mundial, en el tema de la información mucho más y en el tema de la televisión pues ni hablar, es el tema de las redes sociales. Éramos invisibles, no teníamos Facebook, no teníamos un Twitter, no teníamos nada. Entonces empezamos, bueno, vamos a crear esto, vamos a crearlo y vamos a empezar a interactuar con los televidentes para poderles decir, venga, aquí ustedes tienen la posibilidad de decirnos qué quieren ver o qué está pasando en su comunidad que nosotros no estemos viendo de alguna manera, ¿cierto? Entonces creo que ese fue otro logro que nosotros vamos poco a poco. No podemos decir que estamos súper satisfechos, tenemos una meta para diciembre, no la puedo decir porque me da susto que no podamos cumplirla, pero la idea sí es poder tener determinado número de seguidores tanto en Twitter como en Facebook, y a través de ahí lo que recibimos son quejas, sobre todo para la comunidad, sobre todo de casos. Entonces las crónicas sociales muchas veces que corresponden, repito, al detrás de la noticia, pues obedecen a lo que recibimos a través de esas redes sociales. Y aprovecho para contarle que nosotros los martes y los jueves tenemos una sección que yo no había mencionado, que se llama A un clic. Y A un clic está todo relacionado con las redes sociales. Hacemos la pregunta de la semana, los televidentes nos responden sobre esa pregunta. Tenemos una sección para que los televidentes sean los propios reporteros y nos envíen fotografías de lo que ven en sus barrios, en sus ciudades, cuando van por la calle, es súper fácil, la toman con un celular. Entonces, creo que A un clic también nos ha ayudado mucho a que esas redes sociales permitan como debe ser la comunicación de doble vía con nuestros televidentes. O sea que de esta manera los televidentes tienen acceso a contar esa problemática que tienen en su comunidad. Por y supuesto. Que Telecafé Noticias vaya y le haga esas crónicas sociales a su barrio. Por supuesto, tratamos de llegar y de hacerlo, cumplirle a todos nuestros televidentes. A veces no alcanzamos a llegar a todas partes, pero tratamos de ir evacuando. Y lo que sí siempre tratamos de hacer es responder a los televidentes a través justamente de esas mismas redes sociales. El equipo periodístico de Telecafé TV trató de abordar al señor Óscar Piedradita. Él es el periodista del diario La Crónica que nos formula esta inquietud referente a Telecafé Noticias y sus crónicas sociales, pero no pudimos acceder a su entrevista. Yo quisiera invitar al periodista, que además es colega, pues a que haga un análisis un poco más a fondo sobre Telecafé Noticias y nos cuente. Yo lo quiero invitar a que decididamente y dedicadamente vea Telecafé Noticias toda una semana y me cuente si es de verdad que tenemos un sacrificio de la información por incluir crónicas sociales, cosa que me da pues pena decirlo, pero no es así. Pero por supuesto a que haga ese análisis y nos cuente cómo le fue con el análisis y si también encontró otro tipo de cosas, pues que también nos las haga saber. De aquí estamos dispuestos pues a responder y por supuesto a mejorar para nuestros televidentes toda la calidad de nuestros contenidos. Y esta Defensoría del Televidente, doctora María Teresa, está presta también a oír esas inquietudes y hacer ese direccionamiento ante las personas encargadas de toda esta producción que les emite el canal regional Telecafé. Por último, doctora María Teresa, ¿cuál sería entonces esa invitación que usted le da a los televidentes
para que continúen viendo el noticiero y sean esos televidentes participativos y activos del mismo? Pues muchas gracias sobre todo por todo este acompañamiento que nos han hecho durante tantos años, pero especialmente el acompañamiento que nos han hecho este año con la nueva versión, digamos una versión recargada de Telecafé Noticias. Por favor, síganos acompañando, sobre todo díganos qué piensan, ahí están las redes sociales, Telecafé, @telecafenoti, nos encuentran en Twitter, Telecafé Noticias, nos encuentran en Facebook. Estamos para ustedes y por supuesto son ustedes los que viven el día a día en sus ciudades, en sus municipios, que también es muy importante, no podemos dejar de lado a los municipios, Jimena. Nosotros tenemos 53 municipios en el eje cafetero, sabemos que en esos municipios nos ven, también tenemos una ronda diaria por esos municipios, ustedes pueden verse ahí y si tienen información, porque estamos también creando la red de corresponsales del eje cafetero, entonces síganos acompañando, que yo sé que cada vez lo vamos a hacer mejor, pero sobre todo con la televidencia de ustedes. Muy bien, doctora María Teresa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Telecafé TV. Hacemos extensivo también este saludo de felicitación a su equipo de trabajo para que continúen realizando esa muy buena información oportuna y veraz con sus televidentes. Pues muchas gracias, Jimena. Esperamos en octubre darles buenas noticias. Estamos participando del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, justamente con el cubrimiento del paro cafetero. Entonces esperamos por lo menos darle a nuestros televidentes, por supuesto, al canal una muy buena noticia en el mes de octubre. Y a ustedes, nuestros televidentes, les recordamos que la Defensoría del Televidente del Canal Regional Telecafé está presta a oír todas esas inquietudes que ustedes tienen referente a la programación que les expone el Canal Regional Telecafé. Escríbanos a nuestro correo electrónico telecafetv@telecafé.tv. También nos pueden seguir en el Facebook como Telecafé TV Defensoría del Televidente y en el Twitter como @telecafetv. Su opinión es muy importante para nosotros. Nuestra cita entonces es el próximo sábado a las 7 de la noche. Hasta pronto y gracias por su compañía.